Son 6:49. Roque, bienvenido. Qué gusto. Mire, lo primero que me acuerdo tiene que ver con otra cosa, que es Quito, Metro de Quito. Ya hablaremos con usted después, porque usted hizo un anuncio para marzo que no he olvidado y que apoyo. Si esta cuestión no está resuelta en marzo, dijo usted, es tiempo de cambiar la autoridad de la ciudad, para decirlo de otra manera. Pero es de otra cosa lo que queremos hablar ahora con usted, Yolanda Torres y yo. Comienzas tú, Yolanda. Gracias, Carlos. Qué gusto, Roque, tenerle en el programa con nosotros, como siempre. Todos conocen a Roque, fue alcalde de Quito, es empresario y líder ambiental que ha dedicado gran parte de su vida a la conservación de la naturaleza y la promoción de proyectos sustentables y un exitoso empresario. Más que diríamos, por el éxito monetario, por el éxito ayúdeme, Roque, el éxito, y nosotros le vemos a usted como exitoso en la calidad de trabajo que usted brinda, en los servicios que usted brinda y en toda esa concepción humanista que usted le da a las empresas. Cuéntenos ahora sí, yendo a lo que nos trae hoy, ¿por qué tuvo que salir en Twitter a desmentir un mensaje en el cual usted había pedido el voto útil? Porque no es mío el mensaje. A pesar de que estoy de acuerdo con el mensaje, pero no es mío. Y a mí me parece que éticamente no es correcto que alguien utilice el nombre ajeno para cualquier tipo de mensaje. Y creo que es justo que se aclare entonces que ese mensaje no es mío. Otra cosa es que yo coincida con mucho de lo que dice ese mensaje. Esto es el peligro que existe, que el voto nulo y el voto blanco haga que no tengamos una segunda vuelta. Y esto sí me parece muy grave desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista del futuro del país. Ok, hoy el problema es económico, social, político, como decía Carlos con respecto a Hernández, ¿verdad? Sanitario, ético, y son muy, muy profundos estos problemas en el Ecuador. ¿Cómo salimos de allí? ¿Cuáles son los fundamentos básicos que nos pueden llevar a salir? ¿Qué tipo de perfil necesitamos de candidatos para que podamos salir a la larga de este hueco en el que estamos y no esperar la primera semana de una posesión gubernamental para empezar a recibir la ayuda? Bueno, la desesperación de la gente de salir de este marasmo que tenemos de todo tipo, como tú acabas de mencionar, hace que se trate de encontrar el candidato súper ideal que tenga la capacidad de resolver todos sus problemas. Y pues de ahí se explica que haya un voto nulo o una indecisión, llamemos, tan grande de parte del electorado, porque conseguir el personaje perfecto es prácticamente imposible. Y entonces lo que tenemos que hacer los ecuatorianos es buscar el mejor candidato posible para resolver el problema, el más adecuado de los que tenemos en nuestra baraja de candidatos. Y eso creo que es la obligación ética de todos nosotros antes de ir a votar. Y lo que creo es que necesitamos alguien que pueda juntar a los ecuatorianos, no dividirlos, que sea honesto y que tenga la capacidad de gestión administrativa y conocimiento del servicio público y que sea honesto. Toda esta combinación es lo que debemos buscar al momento del voto. Y por eso votar en blanco o votar nulo creo que es no asumir la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos y como ecuatorianos. Me sale preguntarle la verdad, usted fue un líder de Democracia Popular, un partido bastante sólido, y en cuyo momento se hablaba de la educación cívica y de preparar a la gente justamente frente a los temas políticos, informarle, educarle. ¿Qué pasó? Todos botaron la toalla, no solamente Democracia Popular. ¿Qué pasó en el camino? ¿Podemos hoy quejarnos de que la gente no tenga esta conciencia cívica para votar de diferente forma? ¿O es
simplemente un tema coyuntural de pandemia, de crisis económica del país, etcétera? No, si yo veo hacia atrás, a mí sí me da muchísima pena que instituciones como la democracia cristiana, la democracia popular o la izquierda democrática, que eran partidos serios, partidos ideológicos, partidos con preparación de sus líderes, con la posibilidad de renovar inclusive las directivas de manera democrática, hayan desaparecido. Y parte de ello creo que es también la presencia del correato tan largo, de 10 años de duración, y que no hubo la capacidad de ir paralelamente manteniendo esos partidos y modernizándolos, porque no pueden quedar estáticos como no puede ninguna actividad humana mantenerse de esa manera. Yo creo que cometimos un error y parte de ello se está pagando ahora con estos millones de partidillos absolutamente no ideológicos, sino puramente electorales, que conducen a tener lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que es una gama gigantesca de candidatos donde existen muy poquitos que realmente merecen el apoyo popular. Porque si mañana el país se va al diablo, como dicen, ¿verdad? Se convierte en un país inviable, invivible por las malas decisiones, sobre todo de orden económico, social, político. ¿Qué pasaría con alguien como usted? ¿Usted tendría la posibilidad, no digo que lo haga, pero tendría la posibilidad de irse con su familia a vivir a otro lado y seguir con básicamente o prácticamente el mismo nivel de vida? Mira, yo le voy a contar una anécdota. Cuando le propuse matrimonio a mi esposa hace 45 años, a Pilar, que había vivido toda su vida en el exterior, pues su padre era embajador de Naciones Unidas, nunca había vivido en el Ecuador. Y le dije, yo te quiero decir que tengo dos intenciones en mi vida. La una, ser alcalde de Quito. Y la segunda, nunca salir de mi país. Así que mi aspiración es dejar mis huesos en esta tierra, vivir aquí mientras Dios me dé salud y vida, y no salir del país. A mí lo que me da pena es que vayamos a tener un gobierno que copia el sistema venezolano, donde estamos viendo que diariamente salen 5.000 venezolanos, que quiere decir que más de 1,8 millones de venezolanos salen anualmente. Esto es bastante más de la mitad de los pobladores de Guayaquil o de Quito. Y salen estos pobres ciudadanos con sus hijos, con su mujer, arrastrando unas 2 maletas y a pie para ir hasta el Perú o hasta Chile caminando. Eso indica la tragedia que se vive en Venezuela. Y hoy en día existe un candidato que está apoyando lo que sucede en Venezuela. Ese es el ideal que ellos están planteando. Y por eso es que es tan importante que nosotros no permitamos que un gobierno de esas características de estilo venezolano venga a gobernar a nuestro país. Creo que tenemos opciones bastante mejores que esa. Efectivamente, para usted es una opción quedarse aquí, pero usted podría, con las mismas condiciones de vida, salir también, como mucha gente de éxito en el país. Este discurso de odio lo que lleva a pensar que a los que más tienen les vamos a quitar para repartir, lo cual es una fórmula que no ha dado resultados en ninguna parte del mundo. Y como usted dice, son las clases medias y son los más pobres quienes a ellos sí tienen que salir con una mano adelante y una atrás, cruzar fronteras, pasar hambre, pasar frío, pasar dolores y salir de su tierra para muchas veces no encontrar mejores condiciones afuera. Gracias, Roque. Vamos con Carlos Vera desde Guayaquil, que tiene un tema. 6:59. Roque, disculpe el rezago y como siempre gracias por su presencia. De que eso suceda depende más el riesgo de retomar el camino hacia Venezuela, que es real, como ya hemos mostrado, no es ficción, no es invento, por todos los elementos que usted además acaba de recordar o de recrear. Que eso suceda, curiosamente, no depende tanto en este rato de quienes no lo creen, no les importa, toman otro tipo de consideraciones, están desencantados, indignados,
este gobierno le ha hecho el trabajo impresionantemente al anterior, en fin, sino depende, y eso también está medido, de clase media, de los nuestros, de usted y yo, de mayores de 65, que piensan no ir a votar. 2/3 partes, aunque no es obligatorio no ir a votar, por el riesgo del contagio de COVID, inclusive algunos de 45 y más, que por el despelote de las elecciones y el riesgo del COVID también piensan no ir a votar, pero de un nicho muy singular al cual usted llega. No se enoja si le digo que es el Bernie Sanders del Ecuador, ¿verdad? En absoluto. Ya, bueno, Bernie Sanders es una persona mayor a quien siguen mucho los jóvenes, y es sobre todo, y a esta parte me refería a Roque, por su afinidad con lo ambiental, por su defensa de lo ambiental. Hay un grupo de millennials que tienen al tope de sus prioridades lo ambiental y que cuando escuchan prelación de lo ambiental simplemente van allá. De paso, esos jóvenes conocen poco la historia por lo que han vivido y mucho por la propaganda que les han contado. Cierto, propensos son algunos de inclinarse por Yacu, pero otros por la opción chavista, por ese discurso fresco, joven, de los recursos naturales y toda esta cuestión. Sin que crea que todos los millennials son así de candorosos, cuidado. A ese nicho al cual usted llega, y esto también lo he medido, es un líder de opinión ambiental para estos jóvenes. ¿Qué reflexión les daría usted? Bueno, yo lo que considero es que el problema más grave que vamos a enfrentar después de superar la pandemia y cuadrar un poco la economía es el cambio climático, sin duda alguna. Esto está demostrado científicamente que eso va a ser lo que vamos a tener que enfrentar. Y los viejos como yo, bueno, ya estamos de salida, pero los jóvenes tienen todavía toda su vida por delante y van a tener que sufrir las consecuencias del cambio climático. Y por tanto, el gobierno que se comprometa en realmente descarbonizar la economía, descarbonizar todo el sistema de funcionamiento de la economía, deben ser apoyados. Yo creo que eso es fundamental. Y creo que esto vamos a tener que exigir a los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta. Ahora Roque, bien, para quienes no estén muy al tanto con la jerga ambiental, explíquenos qué es descarbonizar la economía. a ver, el punto es que el uso desde fines del siglo antepasado, de los 1890, o comienzos del siglo pasado, de los 1900, se comenzó a utilizar el petróleo y el combustible fósil, la gasolina, para la movilidad y para la producción industrial. Y hemos cargado con las emisiones de CO2 la atmósfera durante más de 100 años. Y este rato hemos llegado a una situación tal que está la cantidad de esta capa de CO2 que hace como vidrio encima del planeta, por eso produce el efecto invernadero y lo calienta, está conduciendo a que la atmósfera se esté calentando de una manera tan acelerada que todo el sistema climático está siendo afectado, y lo vemos todos los días, las inundaciones, las sequías. Y hay una recordación histórica, perdóneme, para ese mismo grupo de jóvenes que no tenían tanto vínculo con lo noticioso cuando sucedió lo que voy a recordar. Los términos no son los más exactos, pero Roque me corrige si no soy preciso. Roque Sevilla, en el gobierno anterior, apoyó una iniciativa que, entre otras cosas, quería eso, no sacar más combustible fósil, no sacar más petróleo del Yasuní especialmente, a cambio de que el mundo nos reconociera eso con otro tipo de inversión. Es decir, estábamos dejando de contaminar el medio ambiente, y apoyó esa iniciativa de Correa. Cuéntanos por qué usted se vinculó y después por qué se salió. Bueno, me vinculé porque la idea me parecía extraordinariamente de avanzada y había que promocionarlo. Y lo hicimos con Yolanda Cacabatze, recorrimos casi todo el planeta promoviendo este tema y logramos un apoyo de muchos países, especialmente de Alemania, de España, de Suecia, de Francia y de Italia, para
entregarnos hasta el momento en que yo estuve a cargo 1.670 millones de dólares a cambio de que nosotros no explotemos el petróleo. Y eso invirtamos en la conservación de las cuencas hidrográficas, en la protección de los parques nacionales, en la protección... Roque, de que no explotemos el petróleo, ¿en dónde? En el Yasuní, que era un parque nacional, que es un parque nacional, que contiene la máxima diversidad biológica del hemisferio occidental. Ok, y si iban tan bien, ¿por qué se salió? ¿Qué pasó? Me salí porque el presidente no aceptó que firmemos el fideicomiso que estaba ya acordado con Naciones Unidas para que los países aporten los 1.670 millones de dólares en la reunión del cambio climático en Copenhague en el 17 de diciembre del 2009. Un día antes o 2 días antes, él llamó a decir que no se firme, porque le parecía que el petróleo era más importante. Cosa curiosa, ¿no? De un hombre que nos apoyó durante 18 meses que trabajamos y el día anterior a la firma dijo que no. Bueno. Y eso, pues hoy sabemos por qué decía que no. Ahí había mucho dinero que les interesaba a los correístas. Gracias, Roque, muy amable, por su militancia, por su presencia, por su recordación esta mañana. Yo creo que esto era vital para que quienes no vivieron esa historia la recuerden, entiendan por qué este señor apoyó una causa así en un gobierno que tenía desvíos, justamente para evitar que el desvío se diera en eso, y cómo le incumplieron, para decirlo suave. Usted y yo estamos viejos, pero no pendejos. ¿Ya? 7:06.